En la clase anterior habíamos quedado con nuestro modelo que muestra la estructura económica de una economía abierta en la famosa ecuación macroeconómica fundamental, donde veíamos los tres sectores, el sector privado, el sector público y el sector externo en equilibrio. Decíamos que la ecuación, el equilibrio macroeconómico siempre se da en cuentas nacionales, porque lo que no se produce se incluye en cuentas nacionales como existencias, como aumento de existencias. Específicamente decíamos que la inversión es formación bruta de capital fijo para efectos de cuentas nacionales, vuelvo y repito, más la variación de existencias, ya sea aumentando o disminuyendo esas existencias. Entonces, nosotros sabemos que realmente no todo lo que se produce se vende. Si lo que se produce es superior a lo que se vende, va a haber una variación positiva de existencias. Es decir, vamos acumulando a un saldo que tenemos de bienes que no se venden, lo vamos acumulando año tras año. Si por el contrario hay un año en que el ingreso es superior y por lo tanto la demanda es superior a lo que se produce, entonces va a haber una variación de existencias negativa. Vamos a disminuir lo que teníamos de años anteriores para que sea factible comprar, a pesar de que comprar, digamos, 105 pesos, a pesar de que no hay ninguna producción de 100. Entonces, todo eso se hace, esa mentirita, entre comillas, de que todo lo que se produce se vende, se hace a través, o se presenta en cuentas nacionales a través de variación de existencias. Habíamos dicho que para efectos de empezar a analizar la realidad de los tres sectores económicos, los equilibrios o desequilibrios de los tres sectores, tenemos que empezar con el escenario básico donde la inversión es igual al ahorro, ambos valen 25, donde el gasto público es igual a los impuestos, ambos valen 10, y en donde el sector externo, en lo que vamos a llamar ahora la cuenta corriente de la balanza pagos, las exportaciones valen 30, como lo dice allá, las importaciones valen 25 y el pago neto de los factores de producción que utilizamos del exterior vale 5. Por lo tanto, aquí la cuenta corriente también vale 0. Pero vuelvo y repito, eso no es cierto. Inclusive aquí vale la pena decir que lo que nos enseñan en micro, sobre todo, porque de pronto ustedes no, pero a los economistas que ven microeconomía 3, les enseñan el equilibrio general. Eso no existe. Eso ya hay autores desde principios del siglo XX que han demostrado que tal equilibrio general de que hablaba Malraux, de que hablaba Pareto, de que hablaba Ellsworth, eso no existe. Y que lo que existe es un desequilibrio crónico y permanente en los diferentes sectores de la economía, en los diferentes subsectores de la economía, en las diferentes ramas de actividad económica. Porque acuérdense que los bienes y servicios que están aquí, incluidos dentro del PIB, los podemos clasificar en tres. Primero, en tres sectores económicos. Primario, que es el que básicamente es el agropecuario, el de extracción de minerales y el de levante de alimentos, extracción de minerales y levante de animales. Sector primario, se trabaja directamente sobre la naturaleza. Segundo sector es el sector industrial, el sector de transformación. Y tercer sector es el famoso sector de servicios, los bienes intangibles. Pero así como podemos clasificar este Producto Interno Bruto en tres sectores, también lo podemos clasificar en subsectores. Entonces vamos a coger, precisamente lo decía anteriormente, el sector primario, vamos a decir alimentos, sector pecuario, es decir, levante de animales, y minerales y extracción de petróleo. Esos son tres subsectores del primer sector primario, ¿sí? Y a su vez, esos subsectores se dividen en ramas de actividad económica. Entonces vamos a decir que dentro del sector de alimentos o dentro del sector pecuario vamos a encontrar el ganado bovino, el ganado porcino, etc. Es decir, vamos a clasificarlos por diferentes ramas de actividad económica. El DAN inclusive para sacar estas cuentas, lo que llaman cuentas nacionales,
lo trabajan en lo que llaman los microdatos. ¿Qué son los microdatos? Información de la actividad económica, de la puesta en marcha de los factores de producción de que hablamos acá en empresas, ¿sí? Y esas empresas las agregan para llevarlas a lo que se llaman las ramas de actividad económica, es decir, empiezan con lo más mínimo de un proceso productivo que es la empresa, lo más desagregado, y llegan a ramas de actividad económica, después lo agregan más en sus sectores y después lo agregan por último en sectores económicos. Entonces, como vamos a empezar a ver cuál es la realidad de estos tres sectores económicos, los desequilibrios que se presentan en estos tres sectores económicos, tenemos que trabajar esta parte del sector externo y para ello vamos a estudiar lo que se llama la balanza de pagos. Rápidamente la definición de la balanza de pagos, que después lo vamos a explicar. Registro sistemático de todas las operaciones económicas que se realizan entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. ¿Cuáles son las operaciones económicas? Se dividen en dos: operaciones comerciales y operaciones financieras. Las comerciales son las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y una tercera cuenta que vamos a incluir en las operaciones comerciales, que son lo que se llaman las transferencias. Vamos a explicarlo posteriormente qué es. Y dentro de las operaciones financieras vamos a incluir las dos tipos de operaciones financieras: los empréstitos internacionales y la inversión de capitales internacionales. No hay más operaciones que se realicen entre el país y el resto del mundo, solamente las comerciales y las financieras. ¿Cuál es la diferencia antes de presentar la balanza de pagos? Que en estas operaciones comerciales nosotros entregamos un bien y nos entregan un pago, nos entregan divisas. O nosotros traemos un bien en el caso de las importaciones y nosotros pagamos divisas. Es la típica operación de compra-venta de un bien o de un servicio, por lo cual recibimos un pago. A diferencia, las operaciones financieras no es transacción de bienes y servicios, sino que son entrega de recursos que crean una deuda para el país, ya sea por empréstitos internacionales o por inversión de capitales internacionales. Aquí hablamos de empréstitos internacionales y no de deuda externa. ¿Por qué? Porque en empréstitos internacionales hay deuda pasiva para Colombia o deuda activa. Deuda pasiva lo llama el régimen cambiario colombiano cuando se trata de que el prestatario es un colombiano o una empresa colombiana o es el gobierno nacional, y el prestamista, el que entrega la plata inicialmente, está en el exterior. Digamos, es un banco americano, el Citibank de Nueva York, o es el Banco Mundial, ¿sí? Prestamista es del exterior y el prestatario es una entidad colombiana. ¿Una entidad por qué? Porque en empréstitos internacionales no se dan empréstitos a personas, y tampoco se dan, porque esa es la tradición, esa es la forma como opera el sistema financiero internacional, tampoco se dan préstamos a lo que nosotros llamamos las MIPYMES. ¿Por qué? Porque son empresas muy pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, que el sistema financiero internacional las considera no son objeto de préstamos, porque de pronto no tienen la capacidad para que después les devuelvan el capital. En empréstitos internacionales también tenemos los empréstitos o los préstamos activos. ¿Cuáles son los préstamos activos? Aquellos en los cuales el prestamista es colombiano
En el caso nuestro, el más importante es Bancoldes, que financia el comercio exterior de exportación de Colombia, y el prestatario está en el exterior, puede ser un importador del Ecuador, un importador argentino, un importador de Brasil. Entonces, por eso es que hablamos acá en términos genéricos de empréstitos internacionales, no hablamos de deuda externa colombiana, porque al hablar de deuda externa estamos diciendo que el pasivo que es una deuda pasiva, exactamente. Igualmente pasa lo mismo con el concepto o con los flujos de inversión de capitales internacionales. Aquí también hay dos, inversión activa, inversión pasiva, perdón, empezando por la más grande, e inversión activa. ¿Qué es inversión pasiva? El inversionista está en el extranjero y la empresa receptora de la inversión está en Colombia. Es decir, Colombia tiene, el país tiene un pasivo con el exterior. El país, aclaro, ¿por qué? Porque la empresa receptora no tiene pasivo con el inversionista, sino que simplemente su capital es comprado por una persona que es inversionista del exterior, es decir, su patrimonio es, sus dueños no van a ser colombianos, sino van a ser del exterior. Ese tipo de inversión donde se compra es una empresa con fines de permanencia, lo vamos a ver que se llama inversión directa. A diferencia de la inversión de cartera, portafolio o los llamados capitales golondrina, que también son inversión de una persona que tiene un dinero en el exterior, que tiene la función de querer enviar un dinero para ganar una rentabilidad. La diferencia es que esta inversión de cartera, portafolio de capitales golondrina se hace sin fines de permanencia, es decir, puede ser que traigan la plata hoy para invertir a través de un fondo de inversión extranjera en la Bolsa de Valores de Colombia, pero puede ser que saquen la plata dentro de un mes o dentro de un año. Esa entonces es la diferencia entre inversión directa e inversión de cartera. Esta primera, la directa, se hace con fines de permanencia, la de cartera se hace simplemente con fines de venir a comprar títulos en el mercado de valores, en la Bolsa de Valores de Colombia, para obtener una rentabilidad, y en cualquier momento se pueden llevar los capitales hacia el exterior. Por eso se llaman capitales golondrina, porque hacen lo mismo de las golondrinas. Cuando la rentabilidad es muy buena en Colombia, es decir, cuando hay calorcito en Colombia, los capitales llegan hacia Colombia. Pero si Colombia deja de ofrecer una buena rentabilidad, entonces los capitales se van del país. Pero así como hay esa inversión de capitales internacionales pasivos, también hay inversión de capitales internacionales activos. ¿Cuáles son? Lo que llaman régimen cambiario, inversión de colombianos en el exterior. Es decir, puede ser el caso de Alpina, decíamos en el semestre anterior, o el caso de los bancos colombianos que abren fábricas, en el caso de Alpina abren fábricas en el exterior. ¿Quién es el dueño de esa fábrica en el exterior? Alpina. Es decir, ¿quién es el inversionista internacional? Alpina. ¿Y quién es la empresa receptora? La empresa que está en Estados Unidos o que está en Venezuela. Entonces, esa inversión directa, porque es inversión directa porque se hace con fines de permanencia, lo considera el régimen cambiario colombiano como inversión activa. Es decir, el activo lo tiene Colombia, el pasivo lo tiene el resto del mundo. Ahora sí miremos la desagregación de la presentación de lo que hemos llamado la balanza de pagos. Vamos a presentar primero las tres grandes cuentas, la cuenta corriente. Por acá vamos a mostrar la cuenta financiera o de capitales. Por acá casi al final vamos a mostrar la variación de reservas internacionales. Y diremos
al final que, como su nombre lo indica, balanza, este registro al final nos tiene que dar 0. La sumatoria de todos los valores nos tiene que dar 0. ¿Qué es cuenta corriente? ¿Qué se registra en cuenta corriente? Lo que hablábamos anteriormente como operaciones comerciales. ¿Sí? ¿Qué es cuenta financiera de capitales? Lo que hablábamos como operaciones financieras, los empréstitos internacionales y la inversión de capitales internacionales. ¿Cómo se clasifica la cuenta corriente? La cuenta corriente tiene 3 grandes cuentas, o sus cuentas. La primera se llama balanza comercial. Allí se registran las exportaciones e importaciones únicamente de bienes, no de servicios, únicamente de bienes. Una segunda cuenta que es la balanza de servicios, que está desagregada en la siguiente cuenta, en la siguiente forma, perdón. Exportaciones de servicios no factoriales, ahora explicamos por qué no factoriales. Importación de servicios no factoriales. Y por último, lo que hemos mostrado en nuestro flujo circular, la renta neta de factores de producción del exterior. Empecemos con esta tercera. ¿Qué es renta neta de factores de producción del exterior? Es todo aquello que fluye entre el país y el resto del mundo por concepto de renta que se genera por la utilización de factores de producción. En las balanzas de pagos de todos los países del mundo, normalmente son muy importantes el concepto de intereses por deuda externa y el concepto de dividendos por inversión extranjera. Es lo que básicamente va aquí en renta neta de factores de producción del exterior. Y neta porque aquí vamos, en nuestra manera de presentar la balanza de pagos, vamos a escribir, vamos a registrar el valor neto de lo que pagamos al exterior y el valor lo que recibimos del exterior, por intereses y por dividendos. Ya en la clase anterior veíamos que los dividendos es las ganancias, pero una vez sean distribuidas por la asamblea de accionistas. ¿Qué es entonces servicios no factoriales? Pues son todos aquellos servicios que nosotros conocemos, los bienes intangibles. Es el turismo, es el transporte de mercancía, lo que llaman fletes, es el transporte de pasajeros, los tiquetes, cuando nosotros tomamos un vuelo por American Airlines y nos vamos de vacaciones a Estados Unidos, es los servicios de comunicaciones que hoy día son muy importantes, todo lo que paga, digamos, DirecTV Colombia a DirecTV Internacional sería una importación de servicios. Es todo lo que son los gastos bancarios, las comisiones bancarias que se dan por los trámites que hacen los bancos por operaciones internacionales. Es todo aquello que se origina por eventos artísticos. Viene los Rolling Stones que estuvieron hace poco en Bogotá, les pagaron un valor. Ese es una importación de servicios. Miremos por rubro qué es exportación y qué es importación. En el turismo, ¿qué será exportación? ¿Un colombiano en Miami o un americano en Cartagena? Un colombiano en Miami. Exportación. Un americano en Cartagena. ¿Por qué? Porque el que le está vendiendo el servicio de turismo es el colombiano. Y el colombiano, el hotel en Cartagena o los restaurantes en Cartagena están recibiendo los dólares. Entonces, la exportación de servicio por turismo es el turismo que brinda Colombia a los extranjeros. Y la importación de servicios por turismo es cuando ustedes van al exterior, a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica y dejan sus dólares allá. Ustedes están importando un servicio, ustedes están comprando un servicio que se llama turismo. Segundo, fletes por transporte de mercancía. Un ejemplo de una importación de servicios.
¿Cuál sería? ¿Un ejemplo de qué? De una importación de servicios por fletes. No sé, una empresa de Brasil que venga a explotar una mina y se le presta el servicio de llevar de boca de mina a puerto. No, porque la operación es... Ah, bueno, puede ser, exacto. Si se le paga en dólares, ¿no? Algo que se me quedaba es que, o bueno, ya lo di en la definición, es que la balanza de pagos registra operaciones entre residentes del país y residentes del resto del mundo. Si hay un americano que tiene un apartamento, pero resulta que el americano ya no es residente porque lleva un año, y ya una persona que lleva un año en Colombia para efectos de balanza de pagos ya no es residente, le da por arrendar su apartamento en $500 a alguien, esa operación no se registra en balanza de pagos. ¿Por qué? Porque es entre residente y residente, entre dos residentes colombianos. La única excepción a la norma se da por este lado de las exportaciones de bienes, con un bien específico que se llama el oro. El oro sí, desde que el Banco de la República en sus diferentes agencias de compra de oro que tienen en varios pueblos de Colombia, en el Bagre, Antioquia, en Zaragoza, en otros pueblos, cuando compra el oro directamente y la información de esa compra es informada a Bogotá, inmediatamente afecta la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque por este lado se puede considerar que se consigue el oro, ¿cierto? Por exportación de bienes. Pero por este lado hay inmediatamente aumento de las reservas internacionales. Entonces es la única operación, la única excepción en que una operación entre dos residentes colombianos se registra en balanza de pagos. ¿Por qué son dos residentes? Porque el minero es un residente en Colombia y el Banco de la República es residente en Colombia, ¿sí? De resto, cualquier operación entre no residentes se tiene que registrar en balanza de pagos. Algo más de la balanza de pagos es que se registra durante un determinado periodo de tiempo. Entonces aquí vamos a decir que la balanza de pagos corresponde a la República de Colombia y que corresponde, por decir algo, a un año, enero 1 del año 2015 a diciembre 31 del año 2015. Anteriormente el Banco de la República únicamente presentaba balanzas de pagos por periodos anuales, ahora las está presentando por periodos trimestrales y muy probablemente dentro de muy poco las presentará por periodos mensuales. Más adelante también diremos cuál es la importancia de la balanza de pagos, por qué se estudia la balanza de pagos. Para nosotros que estamos en economía internacional es importante, o el que estudie negocios internacionales, es importante que conozca la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque va a entender cuáles son, o va a conocer cuáles son las posibles operaciones que se puedan dar como negocio internacional, es decir, entre un residente de Colombia y un residente del resto del mundo. Sigamos con los ejemplos. ¿Cuándo el transporte de personas es exportación de servicios y cuándo es importación de servicios no factoriales? Un colombiano que toma, empecemos al revés, un americano que toma un avión de Avianca y viene a Bogotá de vacaciones, ¿es exportación de servicios o es importación de servicios? Exportación de servicios, porque el que está prestando el servicio es Avianca, residente colombiano, y el que está pagando el servicio es el viajero americano. Mientras que si nosotros vamos a Miami y le pagamos a American Airlines por llevarnos a Miami, es una importación de servicios. Nosotros estamos adquiriendo el servicio y le estamos pagando a un americano, en este caso American Airlines. Pero si nosotros nos vamos de vacaciones y tomamos un avión de Avianca, no se registra en balanza de pagos. ¿Por qué? Porque Avianca es colombiano y nosotros somos colombianos. Entonces ese pago, que lo hacemos en pesos por un equivalente en dólares, no se registra en balanza de pagos porque es una operación entre dos residentes.
Miremos el caso de la parte de comunicaciones o noticias. Cuando DirecTV le paga, el ejemplo que dábamos anteriormente, DirecTV Colombia le paga a DirecTV Internacional por la utilización de sus canales, ¿es importación o es exportación? Importación. Es importación, exacto. Colombia está recibiendo un servicio y le está pagando a un extranjero por la utilización de ese servicio. Pero cuando CNN le paga a un periodista que está en Colombia, ¿sí?, es una exportación de servicios. El colombiano está prestando un servicio y le están remunerando por la prestación de ese servicio. Y por último quedaría, pues de los casos que más se dan en balanza pagos, quedaría lo de las comisiones bancarias. Ojo, no estamos hablando de los intereses por deuda externa, porque los intereses por deuda externa ya sabemos que van en renta de factores de producción. Si se trata de una comisión, porque por decir algo, un banco colombiano le está cobrando a un banco alemán por el aviso de una carta de crédito, que es un instrumento que se utiliza para pagar una importación que hizo un colombiano desde Alemania, esa comisión por pago de carta de crédito sería una exportación de servicios no factoriales. Acordémonos que no factoriales quiere decir que no tienen nada que ver, que son los famosos servicios, bienes intangibles que no tienen nada que ver con el pago de factores por la utilización de factores de producción del exterior. Y el caso de una exportación de servicios es, habíamos hablado de la exportación, ¿cierto? Ahora importación. Ahora, de exportación de servicios. Denme el ejemplo ustedes. ¿Cuándo hay una exportación de servicios por comisiones bancarias? No, habíamos hablado de exportación. Ahora vamos a hablar de una importación de servicios por comisiones bancarias. ¿Cuál sería el caso? Cuando un colombiano pide un préstamo en el exterior. No, porque ahí si se banco, trata de un capital banco, entra por es cuenta cuando un banco. financiera. Es importante eso porque si es capital, si es que le entregan un préstamo, el préstamo principal siempre es por cuenta financiera. Y los intereses es por renta neta de factores. Pero aquí lo que se está cobrando, lo que le está cobrando el banco alemán al banco colombiano para que le cobre a su cliente es por la comisión de una apertura de una carta de crédito, ¿sí? Entonces, como el que está utilizando el servicio, el beneficiario del servicio es un colombiano, se trata de una importación de servicios no factoriales. Esas serían, en términos generales, las diferentes operaciones que se registran en balanza de pagos, por lo menos las más importantes, específicamente en la balanza de servicios. Y por último tenemos una tercera subcuenta de la cuenta corriente que se llama transferencias. ¿Qué son transferencias? ¿O cómo se clasifican? Primero que todo, donaciones y remesas. ¿Cuál es la característica de estas dos operaciones, de las donaciones y las remesas? Se recibe algo o se entrega algo, ¿cierto? Pero ¿tiene una contrapartida en un pago? No. La donación puede ser que a un pueblo en Colombia le regalen el ejemplo que dábamos el semestre anterior, un carro de bomberos. Es una donación. Se recibe el carro de bomberos o se reciben $50.000 porque le regalaron a ese municipio $50.000 para que compre un carro de bomberos que se hizo en Colombia, pero no se da nada a cambio. ¿Por qué? Porque es un regalo. Aquí podríamos llamar en términos coloquiales, en lugar de transferencias, podríamos llamarlos regalos, ¿sí? Porque realmente es un regalo, es algo que se recibe, dinero o un bien que no tiene ninguna contraprestación de pagar nada. Y mucho más claro se ven remesas. ¿Qué son remesas? Cuando personas
familiares sobre todo que están trabajando en el exterior le envían un dinero a las personas que viven en Colombia. Serían las remesas que se registran con signo positivo. Ahora vamos a mirar lo de los signos. Y cuando si ustedes terminan su carrera y se van a estudiar a España y sus padres les envían mensualmente un valor, digamos, 500 euros anuales para que hagan su maestría y después su doctorado, entonces sería remesas, pero sería negativo. ¿Por qué? Porque están saliendo divisas del país. Y entonces ahora, ahí sí vamos a hablar de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y para decir cuándo es positivo y cuándo es negativo, lo más fácil es mirar o decir que las exportaciones de bienes siempre sí tienen signo positivo. ¿Por qué? Porque una exportación, que es una entrega de un bien, va a originar un ingreso de divisas. Entonces, toda operación que implique ingreso de divisas al país lleva signo positivo. Mientras que una operación que implique egreso de divisas lleva signo negativo. Para la forma como vamos a trabajar, siempre los negativos los vamos a encerrar entre paréntesis. Salud. Si aquí se trata de que un colombiano le paga a American Airlines por un pasaje, será importación, ¿cierto? Habíamos dicho que es importación. Va negativo, ¿cierto? Porque es una salida y va a originar una salida de divisas del país. Mientras que si un gringo toma, el ejemplo anterior, un avión de Avianca y llega a Colombia, va a ser una exportación y va a implicar un ingreso de divisas, por lo tanto va con signo positivo. Si las remesas que le envía un padre que está trabajando en España a su hijo que está viviendo en Bogotá, estudiando en la Universidad Militar, positivo, porque implica ingreso de divisas. Pero si son sus padres, cuando ustedes terminen sus carreras y se deciden ir a estudiar a España o a Inglaterra, va a ser signo negativo porque ahí implica salida de divisas, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar, o de aquí en adelante vamos a trabajar positivo lo que implique ingreso de divisas y negativo lo que implique ingreso de divisas. ¿Qué va en cuenta financiera de capitales? Ya decíamos que son dos grandes rubros: empréstitos internacionales y un segundo rubro o subcuenta, inversión de capitales internacionales. En empréstitos internacionales podemos clasificarlo en diferentes formas. Podemos decir quién es el destinatario, digamos, cuando hablamos de deuda externa, quién es el destinatario de la deuda, si es sector público o si es sector privado. Entonces aquí podríamos clasificarlo sector público o sector privado, que es lo que vamos a utilizar nosotros, sector público o sector privado. Pero el Banco de la República también clasifica y muestra lo que son los empréstitos y el saldo de los empréstitos que se acumulan a través de los años, que se llama saldo de la deuda externa. Lo clasifica también si es a largo plazo o es a corto plazo. Se considera a corto plazo hasta un año, préstamos que se hacen hasta un año, y a largo plazo todo lo que supera un año. Normalmente los préstamos del sector público son a largo plazo. Los préstamos que obtiene el Ministerio de Hacienda para cubrir normalmente lo que hace el Ministerio de Hacienda en el exterior es conseguir dólares para pagar el déficit fiscal, normalmente se hace a largo plazo. La plata que está consiguiendo ahorita el gobierno colombiano para poder hacer las carreteras de tercera y cuarta generación, las van a hacer a largo plazo, ¿cierto? Ojalá que sean 30 años como los ofrece el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque pues, es una inversión que va a rendir frutos a mediano y largo plazo.
Mientras que normalmente los préstamos al sector privado son a corto plazo, normalmente, ¿no? Porque pueden haber también muchos préstamos que se hacen al sector privado para inversión para compra de bienes de capital que se hacen a largo plazo. En inversión de capitales internacionales ya decíamos que vamos a clasificarlos en dos: inversión directa e inversión de cartera, portafolio o capitales golondrina. Inversión directa tiene fines de permanencia. Alguien compra o alguien se hace al patrimonio de una empresa, al capital de una empresa, con fines de permanencia. Es lo que hizo Efremovis con Avianca, o lo que hizo Casino con el Éxito, o lo que hizo hace 3 años en COSUD con lo que antes era Carrefour. Se hacen a la propiedad de una empresa, al capital de una empresa, al patrimonio específicamente de una empresa, y entonces, en ese caso, decimos que se trata de inversión directa. E inversión de cartera es el dinero que llega en dólares, se cambia en pesos, y se llevan esos pesos a invertir, a comprar títulos en la Bolsa de Valores de Colombia, o a comprarle títulos a los intermediarios financieros, a los bancos colombianos. ¿El dinero que llega en dólares qué? Se cambia a pesos. Se cambia a pesos. ¿Cómo opera la inversión de cartera? En Estados Unidos hay un fondo de inversión internacional, ¿cierto? ¿Quiénes le aportan? ¿De dónde sale la plata de estos fondos de inversión internacional? Es muy famoso un sistema de fondos que se llama el Omnibus, donde son muchos los americanos que aportan los dólares a un fondo de inversión extranjera que está en Estados Unidos. Ese fondo de inversión extranjera, a su vez, envía los dólares, flujo nominal, porque envían dólares a un fondo de inversión extranjera en Colombia, que recibe los dólares, pero como en la Bolsa de Valores de Colombia ni los bancos van a recibir dinero en dólares para comprar títulos, para efectos de la compra de títulos, entonces el fondo de inversión extranjera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al mercado cambiario, decir, entrego tantos dólares y entréguenme tantos pesos. Y con esos pesos va a la Bolsa de Valores de Colombia, o va a un banco o a los intermediarios financieros y compra los títulos con los cuales ejecuta lo que se llama la inversión de cartera, es decir, la compra de títulos con fines de ganar un dinero durante una semana, un mes, un año, y después se lleva la plata para el exterior. Se puede llevar la plata, ¿no? Porque puede haber fondos o puede haber inversión de cartera que puede durar la plata en Colombia, el dinero en dólares puede durar 2 o 3 años, como puede ser que traigan el dinero hoy y en una semana se lo estén llevando de Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que Colombia tiene un riesgo que se conoció dentro de una semana, se conoce el riesgo en una semana y dicen, no, en la economía colombiana no es peligroso invertir, entonces nos vamos a llevar los dólares para el exterior.
Bueno, continuando con nuestra descripción de balanza pagos, vale la pena decir que en Colombia el que registra el que se encarga de registrar las operaciones en balanza pagos es el Banco de la República, y que el Banco de la República sigue los manuales de balanza pagos que elabora a nivel, para que todos los países lo sigan, el Fondo Monetario Internacional. Creo que ahorita la versión del Fondo Monetario que está utilizando el Banco de la República es la versión 9ª de balanza de pagos. Y la balanza de pagos siempre se registra en una sola moneda, es decir, en este caso en dólares. ¿Por qué? Ustedes se imaginan que nosotros registremos balanza pago en dólares, que Estados Unidos también registre en dólares, que España registre en euros, que Japón registre en yenes japoneses, para efectos de estandarizar la información, porque parte de lo que es, parte de la importancia de la balanza de pagos es que los países la utilicen para hacer comparaciones internacionales, y para hacer esas comparaciones internacionales es fundamental que la balanza de pagos se registre en una sola moneda a nivel mundial, y esa moneda es el dólar. Entonces, y eso va a ser importante para los talleres y los exámenes que vamos a hacer. O ustedes registran arriba que se trata, todo lo que se va a escribir en números abajo se trata de dólares, o en cada uno de los rubros vamos a indicar que son dólares. ¿Sí? Ya recordamos, ya sabemos que los dólares se escriben así porque las dos primeras letras indican el país, Estados Unidos, y la tercera letra indica el nombre de la moneda. El dólar canadiense, CAD, el euro es el único que se escapa a la forma como se escribe el código de la Organización Internacional de Estándares para efectos de denominar las monedas. La libra esterlina, GBP, el yen japonés, JPY, la corona sueca, SEK, el dólar australiano, USD, AUD, el dólar ecuatoriano es el dólar americano, entonces, tal cual. El dólar neozelandés, NZD, la corona sueca, la corona danesa, DKK, GBP, la corona noruega, creo que es NOK. ¿Cuál otro me hace falta? Importante en el mundo. El yuan. El yuan o renminbi chino. Es decir, dependiendo de de dónde la moneda. ¿Qué he hecho acá? Estoy mencionando cómo se denominan monedas, y estoy diciendo cuáles son las monedas que a nivel mundial se reconocen como medios de pago internacional. Y en dónde está, según el Banco de la República, cuáles son las monedas que son objeto de inversión de sus reservas internacionales. Pero resulta que a pesar de que en todas estas monedas el Banco Mundial puede invertir, actualmente tiene invertidos en dólares americanos, en dólares canadienses, en dólares australianos, en dólares neozelandeses y en coronas suecas. Creo que estas son las 5 monedas en que actualmente están invertidas las reservas internacionales. Y por último, en esta balanza de pagos que estamos describiendo está la variación de reservas internacionales. ¿Quién administra las reservas internacionales de Colombia? El Banco de la República. ¿Las reservas internacionales son propiedad del Banco de la República? No, son propiedad de nosotros, los nacionales, la nación, pero las administra en nombre de la nación. Entonces vamos a hacer un pequeño juego sencillo con las 3 grandes cuentas, la cuenta corriente, la cuenta financiera y la variación de reservas, para que ustedes entiendan cómo es que vamos a trabajar con la balanza de pagos. Supongamos que la cuenta corriente tiene un valor
negativo de $10. Que la cuenta financiera tiene un valor positivo, entra neto por préstamos e inversiones $6. Pregunta, si por definición la balanza de pagos, balanza quiere decir que está en cero al final, y pagos quiere decir que aquí registramos absolutamente todos los pagos que se realizan entre residentes del país y residentes del resto del mundo, ¿cuánto va a valer entonces, por lógica, la variación de reservas internacionales? 4. ¿4 qué? Dólares. Positivos, ¿cierto? Dólares positivos, exacto. $4 positivos. ¿Qué implica este 4 positivos? ¿Disminución de reservas o aumento de reservas? Disminución. ¿Por qué? Porque miren, Colombia pagó, o sea, le pedimos al Banco de la República que de sus reservas saque $10. Porque hay un déficit en cuenta corriente. Por acá le damos al Banco de la República un superávit, pues le damos $6. Neto que hay, que le estamos pidiendo al Banco de la República que disminuya $4 de sus reservas, del monto de reservas, del stock de reservas internacionales que tiene. ¿Cómo se entiende esto de que una disminución signo positivo y un aumento signo negativo? Este cuadrito acá es la balanza de pagos, ¿cierto? Y aquí estamos diciendo que la balanza de pagos por definición tiene que dar 0. Estamos diciendo que por cuenta corriente estamos sacando $10 y que por cuenta financiera, por empréstitos y por inversión de capitales internacionales, le llegan a esta balanza $6 por cuenta financiera. ¿Cómo hacemos para que esta cajita que se llama balanza pagos quede en 0? Tenemos que registrar un ingreso, ¿sí?, a esa balanza de $4. Pero ese ingreso, ¿quién se encarga de hacer ese ingreso a esa balanza pagos? El Banco de la República, nuestro Banco Central, que el stock de sus reservas disminuye las reservas en $4 y se los entrega al país, a la balanza de pagos, para que pueda efectivamente estar equilibrada esa balanza de pagos. Por eso es que una disminución de reservas se registra siempre con signo positivo, mientras que un aumento, que sería el caso contrario, siempre se registra un aumento con signo negativo, una disminución con signo positivo, es decir, lo contrario a lo que mentalmente uno está pensando. ¿En qué están invertidas las reservas internacionales del país? Hoy día son aproximadamente, están entre 46.000 y 47.000 millones de dólares. ¿En qué están invertidas esas reservas internacionales? ¿Bolsa de valores? Ayer leí el documento, que ustedes lo van a leer. Próxima lectura es ese documento. El último informe que sacó el Banco de la República en marzo del 2015 sobre el manejo de reservas. Y se dice que las reservas, los 46.000 millones de dólares, están invertidos con dos fines. Primero, un fin de capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo en el manejo de reservas? Es aquel colchón en dólares que debe tener el Banco de la República, que en el último informe dicen que es aproximadamente el 1,92% del monto de reservas, es decir, si el total son 46.000 millones de dólares, ¿el 2% es cuánto? ¿Cómo no sé? Como 900 millones de dólares. Más o menos 900 millones de dólares los tiene muy líquidos para efectos de poder intervenir en el mercado cambiario. Eso es el objetivo de manejar las reservas con fines de capital de trabajo, es decir, de poder intervenir en el mercado cambiario si se requiere intervenir en el mercado cambiario. Pero el otro 98%
se tiene es para efectos de invertir esas reservas internacionales y obtener un rendimiento, porque como es dinero, y ese dinero se puede invertir en el mercado financiero en el exterior. Entonces el Banco de la República trata de invertir ese restante valor de reservas en títulos que son emitidos por ¿quiénes? Por el gobierno de Estados Unidos y por otros gobiernos. No hay más, según este informe, no hay más inversiones. El Banco de la República no está invirtiendo en bancos comerciales, por decir algo. ¿Por qué? Porque en el manejo de las reservas internacionales se tienen que cumplir estrictamente los siguientes 3 criterios de manejo de un portafolio. En este caso, el portafolio más importante que tiene el país, las reservas internacionales. Primero, seguridad. Vamos a escribirlos y después los explicamos. Segundo, liquidez. Y por último, sí, tercer criterio, rentabilidad. Y esto no es aplicable solamente al manejo de reservas internacionales, sino que si ustedes cuando sean profesionales les van a dar un portafolio, ustedes tienen que aplicar en estricto orden estos 3 criterios. ¿Por qué primero seguridad? Porque resulta que el país no se puede dar el lujo de hacer inversiones en títulos basura, que llaman, en bonos basura, y que se pierda la plata. ¿Por qué? Porque el Banco de la República está administrando las reservas de la nación. Entonces, primero que todo, invertir con la mayor seguridad. Por eso es que las inversiones, la parte de las inversiones que tiene el Banco de la República en sus reservas, la hace es en títulos que emiten los principales países del mundo. En este caso, la gran mayoría están inversiones del Federal, del Tesoro americano. ¿Sí? Una cosa es el Tesoro americano, que es el equivalente al Ministerio de Hacienda en Colombia, y otra cosa es el Federal, que es el equivalente, la banca de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República en Estados Unidos. Lo que hace el Banco de la República es invertir en los títulos del Tesoro americano, de la especie de Ministerio de Hacienda nuestro. Se llaman los Treasury Bills, títulos del Tesoro. Entonces la mayoría está ahí. Y en otros 4 países se invierten, pero en títulos que emiten sus gobiernos. ¿Por qué esa inversión en títulos de gobiernos implica seguridad? Porque normalmente yo no conozco el primer caso en que se haya visto que un país que un estado se haya quebrado. Se quiebran los bancos, se quiebran las empresas, pero nunca se quiebran los estados. ¿Por qué no se quiebran los estados? Grecia. ¿Por qué? Grecia no se quebró. No. Grecia entró, inclusive Grecia no ha entrado en default, que llaman, en moratoria de la deuda. ¿Por qué? Porque la Unión Europea De los préstamos que le hacen. le hace préstamos para que no entre en default. Pero Grecia no se quebraría, ¿por qué? Y eso que allá hay un caso muy especial, porque ellos no tienen su propia moneda. Pero el Ministerio de Hacienda nunca se quebraría, ¿por qué? Porque tiene su banco de emisión. Entonces el Ministerio de Economía nunca se quebraría, nunca dejaría de pagar los test, porque seguramente como última instancia le dirían al Banco de la República: señor del Banco de la República, emitan y présteme para poder pagar los test que no he sido capaz de pagar. Entonces los gobiernos nunca se quiebran porque tienen su banco central, que es el banco de emisión. ¿Sí? Y una de las funciones, ustedes lo saben muy bien, de los bancos centrales es ser banco de emisión y ser banco del gobierno. Segundo criterio, liquidez. ¿Por qué liquidez antes de rentabilidad? Porque resulta que precisamente de la información que vamos conformando en balanza de pagos y que recibe el Banco de la República por todas las operaciones cambiarias, importaciones, exportaciones, endeudamiento externo, inversión extranjera, puede proyectar hacia el futuro cuál es la exigibilidad que va a tener Colombia, en este caso el Banco de la República, de los dólares que se tienen que pagar al exterior. ¿Por qué concepto? Por concepto de importaciones,
por concepto de amortización de la deuda externa, por concepto de pago de dividendos, etc. Entonces, teniendo en cuenta que la balanza de pagos nos puede ser, o sirve para proyectar la balanza de pagos y la información cambiaria que recibe el Banco de la República, porque así lo establece el régimen cambiario nuestro, el Banco de la República va a saber para X semana del año 2018 cuánto hay que pagar al exterior. Y entonces, la inversión de las reservas tiene que prever tener liquidez, es decir, que el dinero para esa semana del año 2018 esté ahí disponible. Porque sería muy triste a nivel internacional que Colombia, teniendo 46.000 o 47.000 millones de dólares, llegara una semana, un día, en que el Ministerio de Hacienda le diga: paguemos 500 millones de dólares que debo amortizar por deuda externa, pública, ¿no? Y que le diga al Banco de la República: qué pena, pero cometimos un error y no dejamos liquidez para esta semana, entonces no podemos pagar sino hasta la semana entrante. Eso no lo puede hacer el Banco de la República, ni lo puede hacer un banco central. Entonces, por eso es que este criterio también es fundamental antes de la rentabilidad. Y una vez se cumplan el criterio de seguridad, el criterio de liquidez, ahí sí ganar lo más que se pueda. Pero realmente lo más que se pueda actualmente en el mercado, en el mundo, en el mercado financiero actual, es muy poco lo que se está ganando. La rentabilidad de las reservas del Banco de la República no supera el 2% anual. ¿Por qué? Porque seguramente los títulos del Tesoro americano, los títulos del Tesoro de los otros países en que se invierten no están pagando más del 2%. Ustedes saben muy bien que las tasas de interés que se están dando en el sistema monetario internacional están muy bajas. Que el Banco de la República no ganó, y ¿por qué no invirtió en el Melon Bank? Bueno, ya no existe. ¿Por qué no invirtió en el Citibank? ¿Por qué no invirtió en el Wells Fargo Bank o en el Unión de Bancos Suizos? Porque el banco no puede arriesgar los dólares que están, las divisas que están en reservas internacionales, ¿sí? Porque son de la nación. Tiene que cumplir estrictamente, primero, criterios de seguridad. Se me olvidaba, yo les decía que hay dos objetivos de reservas. Uno es tener capital de trabajo para poder intervenir en el mercado cambiario, ¿sí? ¿Cuándo interviene el Banco Central en el mercado cambiario? Vendiendo divisas. Cuando la tasa de cambio nominal está muy alta o cuando la tasa de cambio nominal está muy baja. ¿Muy alta? Muy baja. ¿Sí? ¿Por qué la tasa de cambio está muy baja? Hagámoslo acá. Pues sí, más dólares por crédito. Aquí tenemos nuestro famoso mercado, en este caso de dólares, ¿sí? Que es el mercado que vemos normalmente en Colombia. Tasa de cambio nominal, que es el precio de ese mercado, de ese precio en dólares, y cantidad transada. Tenemos una oferta original y una demanda original. Tal cual nos lo dicen los libros de texto, ¿no? Que la oferta tiene pendiente positivo y la demanda tiene pendiente negativa. Supongamos que eso es cierto. No vamos a entrar a mirar ese caso. Resulta que como están entrando muchas, o estaban entrando hace de dos años para atrás, muchos dólares por exportaciones y mucha inversión extranjera por petróleo y por otros conceptos, y estaban entrando muchos préstamos, la oferta aumentaba muchísimo, mientras que de pronto la demanda también aumentaba, pero muy poco. ¿Cuál es el resultado de esa nueva oferta y demanda? Que la tasa de cambio caía inicialmente, supongamos que era de 2.000 pesos, cae a 1.750, como alcanzó a caer en Colombia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué dice el Banco de la República? Esa tasa de cambio no le sirve a los exportadores porque se van a quebrar. Entonces vamos a intervenir. ¿Cómo interviene en ese caso el Banco de la República? ¿Qué harían ustedes acá? Es mayor la oferta que la demanda.
¿qué harían ustedes para subsanar ese problema que se presenta en el mercado cambiario? ¿Aumentan oferta o aumentan demanda? Aumentar demanda, ¿cierto? Si el Banco de la República quisiera llevar de nuevo la tasa de cambio a 2.000 pesos, tendría que hacer una gran operación de demanda de divisas. ¿Sí? Y entonces, si hace eso, aumenta la tasa de cambio. En ese caso, el banco compraría los dólares. Exactamente, entra a comprar dólares. Demandar divisas es entrar a comprar dólares. Si por el contrario, aunque el Banco de la República dijo que no iba a intervenir ahora que la tasa de cambio está subiendo, pero supongamos que hubiera un aumento exagerado de tasa de cambio y que llegáramos a 4.500 pesos, ¿qué haría el Banco de la República? Poner en circulación más dólares. Hacer lo contrario de acá, ¿cierto? Aquí estamos demandando divisas. En ese caso, como la divisa se vuelve muy escasa, por eso es que la tasa de cambio subiría a 4.500, el banco entraría a ofrecer divisas, es decir, hacer lo que se llama quemar reservas internacionales para tratar de bajar la tasa de cambio. Pero ya el Banco de la República, y creo que fue muy acertada la decisión, dijo que no iba a intervenir en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque el problema no es que la tasa de cambio sea 4.000 pesos por dólar o 3.800, 3.500. El problema en el mercado cambiario no es cuando la tasa de cambio es muy baja, si hay un problema. ¿Por qué? Porque se pueden quebrar los exportadores. Pero cuando la tasa de cambio llega a 3.500, como creo que alcanzó a llegar el año pasado, pues ahí no hay problema. Es más difícil importar, ¿no? Que sería más, te tocaría dar más plata por un producto que está llegando. Sí, ese es el problema, ¿no? El problema es por el lado de la inflación, de que se da lo que se llama inflación importada, es decir, que los bienes que hacen parte de la canasta familiar, los 500 bienes que contabiliza el DANE para efectos de inflación, se verían aumentados sus precios, pero ese es el menor, ese sería un menor costo a que el Banco de la República empezara a intervenir en el mercado cambiario y quemara las reservas internacionales. Bueno, entonces volvemos al tema que habíamos dejado inconcluso. Las reservas tienen dos objetivos. Uno es capital de trabajo, ¿cierto, Pamela? ¿Cierto, Daniel? Uno es capital de trabajo y el otro es inversión, invertir en las reservas internacionales. Pero de esa parte del total de reservas, de los 47.000 millones menos lo que es capital de trabajo, que yo les decía que es aproximadamente 1.000 millones de dólares, hay una parte que no se puede invertir porque resulta que son inversiones obligatorias que tiene el Banco de la República en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Corporación Andina de Fomento, y hay una parte de reservas que es oro, que está en las bóvedas del Banco de la República o está en las bóvedas del Banco de Inglaterra o en un centro especial de guardar oro en Estados Unidos, o que son lo que se llaman los derechos especiales de giro. ¿Qué son derechos especiales de giro? Es una moneda mundial que crea el Fondo Monetario Internacional, pero que es simplemente una moneda contable. De pronto, posteriormente, explicaremos cómo funciona el mecanismo de los derechos especiales de giro. Por ahora, créanme que es una moneda que tiene valor, que es medio de pago internacional, porque ni más ni menos lo emite el Fondo Monetario Internacional, pero que es una moneda que se crea contablemente. Entonces, esa parte que está en reservas internacionales, pues no se puede invertir, porque son inversiones que se tienen en el Fondo Monetario Internacional, o son derechos especiales de giro, o son inversiones obligatorias que nosotros tenemos que hacer en el Banco Mundial, en la Corporación Andina de Fomento, o en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces no podemos mover esa parte porque simplemente no es invertible. Pero sí es invertible en total de las reservas un 93 a 95% aproximadamente. Es decir, la gran mayoría se invierten. ¿Cómo será que se deben invertir las reservas? Que lo que hay hoy en las cuentas que tiene el Banco de la República en sus diferentes corresponsales
que se pueden dar, mientras se toma una buena decisión, se pueden dar lo que se llaman las operaciones para pasar la noche, las overnight, operaciones overnight se llaman, es decir, la gente que maneja las reservas en el banco ven que hay un saldo importante en el Citibank de Nueva York e inmediatamente mandan a través de un sistema que se utiliza para para hacer operaciones financieras a nivel mundial o a nivel nacional, que se llama el SWIFT, que se creó en Colombia por allá en 1987. El Banco de la República inmediatamente manda una orden a ese banco diciendo: haga una operación por esta noche, inviértame esa plata, esos 100 millones de dólares, inviértamelos por esta noche y mañana me tiene disponible la plata. Y mañana con esos 100 millones, si no hay necesidad de pagarlos, pues se van a hacer operaciones que sean a mediano, a corto, mediano o largo plazo. Es decir, ya no van a hacer operaciones para pasar la noche, inversiones para pasar la noche, sino que van a hacer inversiones a una semana, un mes, algo que dé una mayor rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? A Ecuador en abril 15. En abril del 2015 y recibe el pago de contado, $20. Antes de indicar cómo se registra esta operación, hagamos lo siguiente. La cuenta corriente, vamos a crear un recuadro acá, donde vamos a registrar el valor de la cuenta corriente. La balanza de pagos, vamos a registrar un recuadro acá, para registrar el valor que toma la balanza comercial. La balanza de servicios, al frente vamos a mirar un recuadro en la segunda columna, y las transferencias, el recuadrito acá. Igualmente, cuenta financiera, en la tercera columna, al frente creamos el recuadro, y en variación de reservas internacionales, al final, tercera columna, creamos el recuadro. Ya sabemos que al final la balanza de pagos tiene que dar cero. Al frente de préstitos internacionales, el recuadro, y al frente de inversión de capitales internacionales. Y ahora sí registremos esa operación de $20 de exportación. Exportaciones, ¿cuánto vale acá? $20 por exportaciones. ¿Contra qué? Porque acuérdense que así sea una operación, la balanza de pagos tiene que estar en equilibrio. Entonces, si hay una exportación de bienes y ya lo registramos como exportación, ¿cuál sería la contrapartida? El aumento de reservas internacionales. Es decir, aquí vamos, como es un aumento, vamos a registrar con signo negativo los $20 directamente en reservas internacionales. ¿Cuánto nos da, si no hay más operaciones, cuánto nos da la balanza comercial? 20 positivo. ¿Cuánto nos da la cuenta corriente? 20 positivo. Y entonces tendríamos en la tercera columna el cuadre de balanza de pagos: 20 positivo en cuenta corriente contra 20 negativo como aumento de reservas internacionales. ¿Sí? Miremos ahora el caso de que el gobierno colombiano recibe un préstamo del exterior, el Ministerio de Hacienda recibe un préstamo del exterior por $100. Préstamos internacionales. Préstamos internacionales, perfecto. Sector Privado. público, Ministerio de Hacienda, el gobierno colombiano. Es un ingreso, ¿cierto? Entonces lleva signo positivo acá, $100. La operación vale $100, ¿sí? Y es en préstitos internacionales pasivos, ¿cierto? Es decir, Colombia obtiene un pasivo pero recibe los dólares. Estos $100 ¿contra quién, contra qué cuenta juega? Contra la reserva, ¿no? Contra reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda no va a traer dólares para guardarlos
en una cuenta en Colombia o en el exterior. No, él trae los dólares es porque tiene que cubrir un déficit fiscal y necesita que esos dólares se conviertan a pesos para cubrir el déficit fiscal. Entonces, lo más lógico es suponer que esa plata se la vende al Banco de la República. Y entonces sería también signo negativo en reservas internacionales porque hay un aumento de reservas por $100. Miremos el caso contrario, deuda pública. El gobierno colombiano amortiza deuda por $20 y paga $5 por concepto de intereses. ¿Cómo registramos esa operación en balanza de pago? ¿Cómo el gobierno colombiano amortiza qué? Amortiza $20, es decir, paga al banco que le prestó, le regresa los $20 y le paga $5 por intereses. ¿Cómo registramos esa operación acá? Entonces, ¿y paga $5 por qué? Por intereses. ¿Cómo registraríamos esa operación acá? Los intereses van en... Devuelve renta capital. neta. Los intereses van en renta neta de facturación. Perfecto. Los intereses entonces, negativo, porque Colombia está $5. entregando $5 contra, perdón, y en préstitos internacionales, sector público, negativo, $20 porque es salida de divisas. ¿Contra qué jugamos eso? Con reservas internacionales. Necesariamente hay disminución de reservas, Sí, ¿cierto? porque está bueno. Porque el gobierno seguramente, y así pasa, le está comprando esos $25 al Banco de la República. Entonces la sumatoria de estos dos, $25 positivo, va como disminución de reservas internacionales. Pero aquí no vemos el cuadre, ¿cierto? Aquí no vemos que dé cero. Entonces lo que tenemos que es agregar las cuentas de esta primera columna en estos recuadros que aparecen en la segunda columna y en los 3 recuadros que aparecen en la tercera columna. $5 en renta neta de factores de producción quiere decir que la balanza de servicios va a valer $5 negativo. Como no hay valor en balanza comercial y no hay valor en transferencias, quiere decir que la cuenta corriente vale $5 negativo. Vayámonos a este valor de amortización de $20. ¿Cuánto vale entonces el movimiento de préstitos internacionales si no hay más valores, si no hay más movimientos en la cuenta financiera? $20 negativos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto vale el movimiento neto de cuenta financiera? $20 negativo. Y ahí sí, tomamos la tercera columna, $5 negativo, $20 negativo, $25 negativo, contra $25 positivo, llegamos al cuadre, la balanza de pagos igual a 0. Bueno.
Aquí hemos presentado correctamente la balanza de pagos porque nos da 0. ¿Preguntas? Yo, no es una pregunta. Y en el tercero es... En el tercero es cuenta corriente, balanza de servicios, no balanza comercial. Perfecto. Muy bien. Aquí es balanza de servicios. ¿Sí? Ahora, si no quieren trabajar con la parte contable, simplemente trabajan directamente la operación. Lo que pasa es que entonces tendrían que, si hay varios registros, digamos en exportaciones, tienen que colocar los diferentes valores acá y después sumarlos, o después netearlos. En este caso, si se trata de exportaciones, sumarlos simplemente. O si se trata de importaciones, igualmente sumarlos. Para la próxima clase, entonces, queda el taller, ¿no?, de balanza de pagos. En microeconomía diríamos que hay equilibrio general. Ya sabemos que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en el mundo real no hay equilibrio general, así las cuentas nacionales nos digan que sí. ¿Por qué? Porque no todo lo que se produce se vende. Porque no todo lo que se produce se vende, y eso se ve en cuentas nacionales en el rubro de inversión en variación de existencias. Siempre que veamos que hay variación de existencias, y yo me atrevería a decir que en todos los países siempre hay variación de existencias, o positivas o negativas, no es cierto que todo lo que se produzca se vende. O se vende menos de lo que se produce, o si la economía está muy pujante, muy bollante, se vende más de lo que se produce. Entonces se debe tomar del stock de existencias para poder hacer factible que se pueda vender más de lo que se produzca. ¿Qué significa? Bueno, de aquí en adelante, para estudiar los restantes escenarios, vamos a suponer otra cosa. Ustedes saben que, lo repito aquí lo que había dicho en la clase anterior, nosotros para poder entender la economía, que es muy compleja, tenemos que utilizar modelos, ¿cierto? Y los modelos son abstracciones de la realidad para poder entender un mundo que es demasiado complejo, un mundo económico. Aquí estamos utilizando este modelo, y en ese modelo utilizamos el supuesto de que hay algunas variables que no se mueven. ¿Cuáles son las variables que no vamos a mover? Producto Interno Bruto, ingreso agregado, impuestos no lo movemos, consumo no lo movemos, ahorro no lo movemos, colocamos la rayita encima que significa que quedan dados, que quedan sin modificación. Importaciones no se mueven. Entonces, ¿cuáles son las tres variables que vamos a mover? El gasto público se puede mover, salud, las exportaciones se pueden mover y la inversión se puede mover. El resto queda igual. Entonces, si las importaciones valen 25, no se mueven, y el ingreso neto del exterior vale 5, no se mueve, ¿cuánto valen las exportaciones para que aquí nos dé menos 5? Es decir, para que aquí nos muestre déficit en cuenta corriente. 20. Veámoslo acá.
Amén. 25. De entrada vamos a subsanar un olvido, y era haber registrado la balanza pagos como lo habíamos hecho en el escenario básico, ¿cierto? Pues, ¿cuánto valen las exportaciones en el escenario básico? 30 positivo. ¿Cuánto valen las importaciones en el escenario básico? 25 negativo, entre paréntesis. ¿Cuánto vale la balanza comercial? 5 positivo, es el neto entre exportaciones e importaciones. ¿Cuánto vale la balanza de servicios? Lo que vale la renta neta de factores de producción, que vale 5 negativo. Como no hay operaciones de exportaciones de bienes no factoriales ni importación de bienes no factoriales, ¿cuánto vale la balanza de servicios? 5 negativo. No hay transferencias, entonces ¿cuánto vale la cuenta corriente si la balanza comercial vale 5 y la balanza de servicios vale menos 5? 0. Como no hay variación de reservas internacionales, que es nuestro supuesto también, necesariamente la cuenta de capitales o cuenta financiera da 0. Ese es el primer escenario. Pero ahora lo estamos cambiando y decimos que en cuenta corriente vamos a mostrar un déficit de 5, es decir, aquí cambiamos este 0 y decimos que nos da un negativo, un déficit de 5 dólares. Entonces, balanza de servicios no se mueve, ¿cierto? Porque decimos que ingreso neto del exterior, aquí me faltaba anotarlo. Ingreso neto del exterior vale 5 y tampoco se mueve. Entonces, como el ingreso neto del exterior o renta neta de factores vale 5 negativo, la balanza de servicio, y no se mueve, la balanza de servicio nos sigue valiendo 5 negativo. Pero aquí en cuenta corriente nos debe valer 5 negativo. ¿Cuánto debe valer entonces la balanza comercial? 10. 0. ¿Por qué? Porque si neteamos balanza comercial con balanza de servicios, nos tiene que dar el menos 5 que nos está dando acá. Entonces, si la balanza comercial nos da 0, necesariamente las exportaciones valen 25. Es decir, disminuyen del escenario básico a este segundo escenario, disminuyen de 30 a 25. 25 de exportaciones, 25 importaciones, saldo en balanza comercial 0. ¿Sí? Si la variación de reservas es 0, ¿cuánto vale la cuenta financiera? 5 positivo. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos nos tiene que dar 0. Entonces, si arriba hay un negativo de 5, en cuenta financiera nos tiene que dar un positivo de 5. ¿Sí? Ya registramos. Ahora vamos a mirar cómo distribuimos esta parte acá para llegar a 5 positivos en cuenta financiera. Pero miremos ahora los valores que toma nuestra gráfica del flujo circular. Cambiamos el valor de las exportaciones, que varía ¿cuánto? A 25. ¿Qué queda para Colombia? Mirando a Colombia, ¿qué queda en cuenta corriente? Un negativo, un déficit de 5. ¿Qué será ese déficit que tiene Colombia para el resto del mundo? Un superávit, ¿cierto? Entonces, si nos situamos en Colombia, vamos a ver el negativo de 5 en cuenta corriente.
Pero si nos situamos en el sector externo o resto del mundo, debe ser un positivo de 5. Miremos a ver si es cierto. Nos mandan a Colombia 25 dólares, reciben de Colombia 25 dólares por importaciones, nos mandan 25 por exportaciones y reciben 5 por renta neta de factores. Es decir, nos mandan 25 y le llegan 30. Aquí hay un superávit, mientras que Colombia presenta un déficit. Siempre se debe tener muy presente que cuando hay un déficit en cuenta corriente, necesariamente el resto del mundo tiene superávit. Y aquí viene una pregunta que ustedes ya la deben saber muy bien. Si las exportaciones totales del mundo son 20 billones de dólares, ¿cuántos son las importaciones totales del mundo? El mismo valor. 20, el libre. Porque lo que es exportación para un país es importación para el resto del mundo. Entonces, si por ahí hay alguien que nos pregunta que qué relación debe haber entre importaciones e exportaciones totales del mundo, la respuesta es que el valor es exactamente igual. ¿Sí? Es decir, la cuenta corriente a nivel mundial, a nivel de los 200 y pico países que tiene el mundo, nos tiene que dar 0. Igual la cuenta financiera, ¿cierto? Bueno, vayámonos al sector público. ¿Qué significa este más 3? Ya lo había dicho. Déficit fiscal. ¿Por qué déficit? ¿Por qué siendo déficit es positivo? Por la forma como estamos presentando las variables acá. Gasto menos impuestos. Entonces, si los impuestos valen 10 y no varían según nuestro supuesto, ¿cuánto vale el gasto público para que aquí nos dé más 3? 13. 13 menos 10 más 3. El gasto es mayor que los impuestos. Hay déficit fiscal, nos vale 13 pesos. Recuerden acá, no lo había dicho, pero recuerden lo que veíamos en la clase anterior, que estamos utilizando el supuesto de que hay que dar un peso por un dólar. Y que esa tasa de cambio, esa paridad cambiaria la vamos a mantener durante todos los escenarios que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuánto vale la inversión con respecto? El ahorro permanece en 25, ¿cierto? ¿Cuánto vale la inversión? Nos da más 2, inversión menos ahorro. Y el ahorro vale 25. ¿Cuánto vale la inversión? 27. Entonces aquí modificamos y decimos que este vale 27. ¿Qué pasa? Aquí estamos mostrando la realidad de cualquier economía, que tanto en el sector privado como en el sector público como en el sector externo siempre hay desequilibrio. Es decir, aquí estamos demostrando de que eso que nos dicen en microeconomía, de que hay equilibrio general, es pura teoría, pero que en la realidad nunca se ve. En ningún país del mundo van a encontrar ustedes ni que el sector privado está en equilibrio, ni que el sector público está en equilibrio, ni que la balanza de pagos esté en equilibrio. Siempre hay desequilibrios. El tema, lo importante acá es que esos desequilibrios se tienen que cubrir, ¿cierto? Porque no puede ser que el ministro de Hacienda tenga que gastar 13 pesos, tenga que desembolsar 13 pesos y solamente tenga ingresos de 10. Tiene que llegarle plata de alguna parte. Pregunta, ¿quién es el que, de los 3 sectores, a quién le está sobrando plata? Al sector externo. Porque si decíamos, si nosotros tenemos déficit en cuenta corriente es porque el resto del mundo tiene superávit. Entonces el resto del mundo tiene 5 dólares que se lo puede prestar a Colombia y efectivamente vamos a suponer acá que sale un flujo hacia el sector público colombiano, que el ministro de Hacienda sale y busca un préstamo por 3 dólares que se llama endeudamiento externo público. ¿Por qué no inversión extranjera? Y aquí ya lo podemos decir
con toda seguridad de que en el sector público se reciben $3 y que por nada del mundo puede ser inversión extranjera. ¿Por qué? Porque por principio de soberanía ningún Estado puede recibir inversiones ni de extranjeros ni de nacionales. Es decir, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, por mucha plata que tenga, no puede ir a decirle al gobierno: yo voy a invertir en el gobierno colombiano. Le puede decir: emitan TES, que son títulos de deuda, y yo le compro los TES. Es decir, él puede comprar títulos de deuda que emite el gobierno colombiano, pero no se puede ser dueño, no se puede ser propietario, no puede meterse al patrimonio del Estado colombiano a comprar parte de ese patrimonio, ¿sí? Y a nivel internacional tampoco. Entonces, aquí únicamente cabe el flujo que se llama endeudamiento externo público, porque el Estado colombiano, y así todos los 200 y pico estados que hay en el mundo, no pueden recibir inversión extranjera, ¿sí? Acuérdense de eso, y ustedes como internacionalistas sí que es fundamental que lo sepan. No puede haber Estado de ningún país del mundo que pueda tener inversión extranjera ni inversión de nacionales en el país, en el Estado. Pero en cambio aquí nos quedan 2 todavía de ahorro en el exterior, ¿cierto? Porque ahorraron 5, 3 le prestaron al gobierno y le quedan todavía 2. ¿Quién necesita en Colombia estos 2? Pues el sector privado. ¿Por qué? Porque gastó en inversión 27 y solamente tiene un ahorro interno de 25. Es decir, aquí se crea un flujo que viene acá al mercado de bienes de capital, donde se da la inversión, que ahí sí podríamos decir que $1 viene como endeudamiento externo privado, porque se trata del sector privado, y $1 puede venir como inversión extranjera en Colombia. En todo caso, los $2, que son 2 pesos, de acuerdo con nuestro supuesto, llegan a complementar el ahorro interno. ¿Cuánto tenemos de ahorro interno? 25. ¿Cuánto es el ahorro externo que llega a Colombia para hacer factible una inversión de 27? 2. Todo lo que nos llega por cuenta financiera es ahorro externo. Porque en últimas ellos nos pueden prestar porque han ahorrado, ¿cierto? Lo mismo dirán los bancos en Colombia. A mí me llegan inversiones de colombianos porque ellos han ahorrado. Yo puedo emitir CDTs y hay gente que compra CDTs porque han ahorrado. Si no hubiera ahorro, no se podría invertir en CDTs. Y entonces trasladamos esas 2 sumas de allá a nuestra balanza de pagos. ¿Cuánto es inversión directa? $1. Inversión directa, $1 positivo. ¿Cuánto es empréstitos? Endeudamiento externo privado, $1. Es decir, en el sector privado por empréstitos sumamos aquí $1. Entonces, ¿cuánto nos queda como saldo, como neto de empréstitos internacionales? 4. 3 por el sector público y 1 de préstamo por el sector privado. Aquí nos quedan $4. Y por inversión de capitales internacionales nos queda la inversión directa en el sector privado colombiano. Ojo, solamente pueden invertir en el sector privado. Nos queda $1. Y ahora sí podemos netear el valor de la cuenta financiera. 4 por empréstitos internacionales, 1 por inversión de capitales internacionales, nos queda 5 en cuenta financiera. ¿Sí? Como hemos utilizado el supuesto de que en nuestro modelo las reservas no varían,
tenemos que necesariamente el déficit de cuenta corriente se compensa con un superávit de cuenta financiera, con un ingreso de capitales por el lado financiero. Otra pregunta: ¿para qué sirven estos $5 que nos llegan por el lado de capitales o de la cuenta financiera? ¿Para qué le sirven al Banco de la República? Para que sin mover reservas el país pueda financiar el déficit que tiene en cuenta corriente. Primer uso, ¿cierto? Y segundo uso, ¿para qué sirven esos $5? Para financiar a esos dos sectores que tienen desequilibrio antes de que lleguen esos préstamos. Porque financia con $3 financia el déficit fiscal, porque el Estado se ha gastado 13 pesos y solamente ha obtenido 10 pesos, y para cubrir la diferencia entre el gasto por inversión que hace el sector privado, 27, con lo que le ingresan $25. Es decir, este valor de cuenta financiera tiene dos usos. Por un lado, uso de balanza de pagos, digamos, entre comillas, a favor del Banco Central, porque le ayuda a no mover reservas, a no gastar, a no quemar reservas. Y segundo, porque lo utiliza para cubrir la falta de dinero que tiene el sector público, el déficit fiscal, y para cubrir el mayor valor del gasto de inversión con respecto al ahorro interno. ¿Preguntas? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a empezar a mover estos escenarios, diferentes escenarios, de acuerdo con lo que se pueda presentar en el mundo real, ¿sí? Este es el caso de hoy en Colombia. En Colombia, ¿qué tenemos hoy? Déficit de cuenta corriente que supera el 6%, déficit fiscal que supera yo creo que supera este año 2016 el 4% con respecto al PIB, estoy diciendo. Y entonces necesariamente tiene que haber, según nuestro modelo y según las cifras que nos están presentando la economía colombiana, está dándose también una inversión por encima del ahorro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata para cubrir este déficit y este mayor valor de la inversión? Pues del ahorro externo. Porque el déficit nuestro del 6% con respecto a nuestro Producto Interno Bruto es el 6% superávit del resto del mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de este modelo? Para publicidad de la clase, que nos muestra la economía a nivel estructural, es decir, nos muestra a nivel macro realmente cuál es el comportamiento que se da en el país a nivel macro. De aquí nos vamos a extender, después de que estudiamos este modelo, para empezar a estudiar ya a nivel más desagregado las diferentes políticas económicas, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, todo lo que es economía internacional, pero ya entendiendo primero que todo la estructura de una economía abierta, tal como se presenta en el mundo real de hoy. Si ustedes van a un libro de macro, y de ahí termino, ustedes van a encontrar una cosa que a mi parecer no tiene sentido. Primero le hablan a uno de un modelo cerrado sin sector público, entonces le muestran a uno pues algo parecido a esto, pero le muestran ese modelo. Después dicen, no, ahora vamos a acercarnos más a la realidad. Entonces vamos a hablar de economía cerrada pero con sector público. Y después vamos a hablar de economía abierta con sector público. No, aquí lo que estamos haciendo de una vez es mostrar lo que es el mundo real. Economía abierta con sector público. Y estamos mostrando las diferentes interacciones entre las variables macro que se puedan dar al interior de esa economía abierta con sector público.